Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado ¿Viene la ira de Dios para el mundo? ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza? Según el diccionario, la palabra ira se define como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, con frecuencia traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Tanto los seres humanos como Dios expresan la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre, en cambio, nunca es santa y rara vez justificada. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios siempre fue dirigida hacia aquellos que no seguían su voluntad, y era una divina respuesta al pecado y la desobediencia, y en este tiempo final que vivimos, no será la excepción. En este video, vamos a aclarar con bases bíblicas cuándo inicia la ira de Dios y cuándo finaliza, ya que estos conceptos son necesarios para poder entender muy bien la línea de tiempo del Apocalipsis, ya que actualmente existe una gran confusión acerca de este tema. Para el estudio y comprensión del Apocalipsis, es necesario tener bien claro cuándo inicia la ira de Dios, ya que si no lo sabemos, no vamos a comprender el momento preciso del rescate que hará el Señor Jesús en el arrebatamiento de la iglesia, ya que la palabra de Dios de forma clara nos dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo nos dice que la ira de Dios no alcanzará a su pueblo, que antes de que inicie ese momento de dolor, Dios salvará, recogerá a sus escogidos por medio del Señor Jesús, cuando Él venga en las nubes. Así lo confirma el mismo apóstol en la misma carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En otras palabras, la Biblia dice que justo antes de que inicie la ira de Dios, se dará el arrebatamiento. Y esto es muy importante tenerlo claro a la hora del estudio del Apocalipsis. En la Biblia podemos ver varios ejemplos de cómo Dios protegió y sacó a sus escogidos justo antes de que empezara su ira. Uno de estos ejemplos es Noé y su familia, los cuales fueron advertidos por Dios acerca del juicio que había determinado para la tierra pecadora y corrupta. Dios hace caer un fuerte diluvio durante 40 días y 40 noches, con el objetivo de acabar con la generación pecadora, la cual estaba contaminada genéticamente. Justo antes que empezara la ira, Dios hace que Noé y su familia ingresen al arca, la cual es una tipología de la protección que Jesús hará con su iglesia en el rescate. Como dato adicional, podemos decir que la ira de Dios con el diluvio inició en el año 1656 desde Adán, justo el mismo año en que murió el último hombre justo que no entró al arca. Estamos hablando de Matusalén, el cual murió a la edad de 969 años. Es decir, la ira de Dios no la sufrió ningún hombre justo, ni Noé y su familia, ni tampoco Matusalén. Otro ejemplo de que la ira de Dios no es para los justos, sino para los pecadores, lo encontramos en la historia de Lot, el cual habitó en la ciudad de Sodoma,
Dios, al ver que el pecado de la ciudad era muy grande, decidió acabarla, pero antes de hacerlo, le advirtió al justo Lot que tenía que salir, lo mismo que hizo con Noé. Y para ello, Dios envió a 2 ángeles para sacar rápidamente a Lot y a su familia, para que la ira de Dios no los tocase. Esta escena es una clara representación de lo que sucederá en el arrebatamiento. Justo minutos antes de que empiece la ira de Dios, Jesús enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, para evacuarlos de la tierra, para que así no experimenten su ira, la cual viene sobre los moradores de la tierra. Mateo capítulo 24 versículo 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, podemos concluir hasta este punto, que los escogidos saldrán justo minutos antes de que empiece la ira. Es decir, el arrebatamiento se da momentos antes de que caiga la ira de Dios. Ahora bien, hoy en día existen 2 posturas doctrinales que ubican mal el comienzo de la ira de Dios, y producto de esta confusión, han ubicado erróneamente el momento del regreso del Señor Jesús en las nubes. La primera postura ubica la ira de Dios al inicio de la línea de tiempo, con la apertura del primer sello del Apocalipsis, el cual trae la manifestación del Anticristo al mundo, lo cual hace que se desaten todos los demás desastres en la tierra: la guerra del segundo sello, el hambre del tercer sello, la pestilencia, el apocalipsis zombie y la posesión demoníaca de las fieras de la tierra sobre los contaminados con metales pesados. Todo esto hace parte del cuarto sello. Y debido a que ellos piensan que la ira de Dios inicia con el primer sello, es que han ubicado el arrebatamiento de la iglesia antes de la apertura de los sellos. Pero esto no es cierto. Como lo hemos explicado en este canal, el primer sello no es el inicio de la ira de Dios, sino es el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, la cual trae el inicio de la predicación del Evangelio. Y además, la Biblia nos dice de forma clara cuáles son las señales que indican el inicio de la ira de Dios, y ninguna de estas señales concuerdan con el primer sello del Apocalipsis. La otra postura ubica la ira de Dios al final de la línea de tiempo, justo con las 7 copas de la ira, lo cual hace pensar que la iglesia pasará por los 7 sellos y por las 7 trompetas del Apocalipsis, y que luego, momentos antes de que empiecen las 7 copas de la ira, aparecerá el Señor Jesús en las nubes para librar a su pueblo de la ira. Pero esta doctrina es errónea, ya que la Biblia da unas señales claras para poder identificar cuándo inicia la ira de Dios, y esas señales no concuerdan con las 7 copas de la ira. Además de esto, la Biblia dice de forma clara que las 7 copas son el fin de la ira y no el comienzo. Apocalipsis capítulo 15 versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es decir, con las 7 copas termina, se consume la ira de Dios. Con este versículo hemos respondido la segunda pregunta que planteamos al comienzo: ¿cuándo finalizará la ira de Dios? Y la respuesta es que finaliza con las 7 copas de la ira, las cuales solo afectarán únicamente a los transhumanistas, los que tienen la marca de la bestia. Al resto de seres humanos que estén escondidos en los montes, las copas de la ira no los tocará. Entonces,
¿Cuándo inicia la ira de Dios? Para poder responder esta pregunta, dejemos que la misma Biblia nos lo diga, ya que de forma explícita, la palabra de Dios nos indica las señales que marcan el comienzo de la ira de Dios sobre la tierra. Joel, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dios nos dice que el día de su ira, el día grande y terrible, empezará luego de que el sol se oscurezca y la luna llena se vuelva color sangre. Esas son las dos señales que marcan el inicio de la ira de Dios. Ahora bien, ¿en qué momento de la línea de tiempo del Apocalipsis suceden estas dos señales? La respuesta es que esto se dará durante la apertura del sexto sello que traerá los 3 días de oscuridad y la invasión de los ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna llena se volvió toda como sangre. Estas son las mismas señales que dice Joel 2:31, las cuales marcan el inicio del día de la ira de Dios sobre toda la tierra. Así lo confirma el versículo 16 y 17 del mismo capítulo 6 de Apocalipsis. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, como vemos, la Biblia dice que la ira de Dios inicia luego que se rompa el sexto sello, porque es en ese momento que se dan las dos señales astronómicas que dice Joel 2:31. Ira que se desata en la tierra con la ejecución de las 4 primeras trompetas del Apocalipsis. La primera trompeta, los volcanes erupcionando. La segunda trompeta, el asteroide que cae en el Océano Atlántico Norte, frente a la ciudad de Nueva York, la ciudad de Babilonia. La tercera trompeta, la caída del arsenal nuclear en el mundo, que contaminará la tercera parte de los ríos. Y la cuarta trompeta, la oscuridad en la tercera parte del día y de la noche. Dado esto, podemos entonces ahora sí entender por qué Mateo 24 dice que el Señor Jesús viene en las nubes después de que se oscurece el sol y la luna llena se vuelve sangre. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna llena no dará su resplandor, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Para concluir, debemos de saber diferenciar lo siguiente. Una cosa es la tribulación y otra cosa muy diferente es la ira. La Biblia dice que la iglesia no estará para la ira de Dios, la cual iniciará luego que se rompa el sexto sello y finalizará con las 7 copas de la ira. Para esos momentos no estaremos acá en la tierra. En cambio, la Biblia sí dice que pasaremos por tribulaciones antes del rescate. Hechos capítulo 14 versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa tribulación que viviremos son los 10 días de tribulación que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. 10 días en los cuales son abiertos los sellos del Apocalipsis. Sellos que representan la tribulación de aquellos días que dice Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la apertura de los sellos del Apocalipsis. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El arrebatamiento, el rescate. La confusión del pueblo cristiano de hoy en día radica en creer que la tribulación es lo mismo que la ira de Dios, cuando son dos conceptos completamente diferentes. Nosotros pasaremos por una leve tribulación de 10 días con los sellos del Apocalipsis,
mas no estaremos en la ira de Dios, que inicia con las 4 primeras trompetas y que finaliza con las 7 copas de la ira. Y dado, querido amigo y hermano, que estamos cerca de la tribulación final y del día de la ira del Señor, te hago la siguiente invitación. Acércate a Dios, pídele perdón por todos tus pecados, ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere de nosotros frutos dignos de arrepentimiento, que amemos, perdonemos y, si tenemos la capacidad, ayudemos a nuestro prójimo que está necesitado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí.